Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. A lo largo de la historia, la Iglesia no ha estado exenta del avance tecnológico. En los últimos años hemos visto el auge de la educación teológica online y hasta la iglesia online. Hasta la forma de predicar se ha visto influida por la tecnología. ¿Cómo ser una iglesia sabia en la era digital? ¿Cómo discernir qué tecnología es la más conveniente? ¿Qué se gana y qué se pierde con el avance tecnológico en la forma en que somos y hacemos iglesia? Estaremos platicando sobre este interesante tema aquí en Entre Semana. Tecnología en la iglesia es el tema que vamos a tocar hoy, yendo a través de sabiduría en la era digital. Hemos hablado, quizás filosofado un poco acerca de el impacto de la tecnología. Hemos visto cómo es que la Biblia habla un poco acerca de la tecnología. Hablamos un poco acerca de la tecnología en la vida personal, cómo es que yo en mi uso diario estoy también siendo impactado, formado a través de la tecnología, pero nosotros también tenemos un aspecto, todos los que son seguidores de Jesús, hay un aspecto de una comunidad que Jesús mismo formó, que se llama la iglesia, y la iglesia no es exenta a esta interacción con la tecnología. Sí, bueno, hoy tenemos iglesia online, ¿ok? Algo que quizás pre-pandemia no estaba tan desarrollado, pero hoy síguenos en nuestra transmisión en vivo. Hoy, de alguna manera, hay una exposición, no sé si llamarle mediática, una exposición digital. Ajá. Sería la expresión de las iglesias, que es como, mira, a fuerza tienes que estar en redes y porque la gente, el lugar donde busca hoy, con la movilidad de personas, es en Internet. Sí, entonces, bueno, a nosotros nos ha pasado. Claro. A nuestra iglesia han llegado personas a través de Google Maps, a través de Instagram, buscan iglesias en Querétaro, lo que sea. Y eso que en Google Maps tenemos comentarios interesantes. Sí, hay aquellos que no dejaron sus 5 estrellas. No las podemos bloquear. No, hubo una persona que yo no ubico, no creo que ni siquiera haya llegado, pero era una crítica así general en las iglesias. Todos van y los pastores que roban y es como que... Vente, te espero. Tú lo respondiste, creo. Sí, estuvo buena. Sí. Pero bueno, también a través de la aplicación de YouVersion. Sí. Una búsqueda, creo que ahí te tira la... dónde está, ¿no? En YouVersion puedes tener tu iglesia local, claro. Y ahí los diferentes planes de lectura aparecen. Alguien de nuestra iglesia llegó por conocernos por YouVersion. Lo que pasa es que les voy a contar a ustedes la historia. Nuestro pastor influencer, conocido en todo el mundo, fue invitado a dar el versículo del día. Sí. Y te presentaste, bueno, soy Alex Tarasiuk de la iglesia Conexión Vertical en Querétaro, y una persona de Querétaro estaba buscando iglesias ya por año, pero estaba con todo nueva creyente, conoció de Cristo sola, con la Biblia, y dice, listo, esta es. Y llegó, hoy sirve en nuestra iglesia, se bautizó, y uno dice, wow, ahí te das cuenta cómo las herramientas de la tecnología ayudan, pero si no hay pensamiento crítico, si no hay reflexión, es probable, los dos extremos que hemos hablado, dijiste recién, hiciste un resumen, ¿no? de la tecnología y la Biblia, que habla mucho, de cómo ha impactado la sociedad. Hablamos también de las redes. Y también decíamos, oye, ni muy allá ni muy acá, necesitamos sabiduría en la vida personal. Pero creo que en la iglesia hoy está, ¿cómo lo puedo decir? Creo que hay de todo. No sé qué ves tú. Yo veo, más allá de los dos extremos, iglesias que no quieren saber nada con tecnología. Sí. Hay iglesias que empiezan a explorar herramientas tecnológicas, pero con mucho miedo. Y como que tienen que andar explicando. Bueno, nosotros transmitimos, pero déjame explicarte por qué. Y es como que hay cierto miedo, o sea, es como ven la realidad del uso de la tecnología, pero hay cierto temor. Después hay iglesias que he podido conocer que tienen un uso sabio, equilibrado de tecnología. Hay otros que como que se enganchan con el primer, recurso tecnológico famoso. Supe que tal iglesia en tal lugar y ya lo están usando. Y en el abanico completo, en el otro extremo está el uso indiscriminado
Y no sé si solo es indiscriminado, es irreflexivo. Mm. O sea, es como necesitamos a fuerza el último recurso tecnológico porque si no, no vamos a funcionar como iglesia. ¿Entiendes? Claro, sí, no, o sea, las cosas que pierdes al no tener esta Claro. tecnología es terrible. Ajá. Yo he tenido mis frustraciones con la tecnología y en cuanto a la iglesia yo me he dado cuenta que la tecnología más útil es la tecnología que avanza tus valores. Así como hemos visto con este libro Technopolis de Neil Postman. Los valores tienen que ir primero y después la tecnología. Por ejemplo, hubo una época oscura de nuestra iglesia donde yo me quedé fascinado con la tecnología de chat llamado Discord. Ajá. O sea, Está buena. en teoría era espectacular, Ajá. porque es una plataforma donde tú puedes crear tu servidor, entonces vas invitando a gente y puedes crear conversaciones o chats Ujú. y subchats Claro. y todo, entonces vas manejando todo desde un mismo lugar. Entonces yo dije, wow, excelente, todas las personas que están sirviendo pueden tener uno de los niños, Ajá. uno de el ministerio de hombres, de mujeres, de lo que sea. Entonces ahí podemos ir regulando todas las cosas que van saliendo, si hay preguntas, o sea, ahí es donde podemos poner cualquier tipo de información. Y también de esa manera se sabe que si estás en ese Discord, pues se Claro. trata de cosas de iglesia. ¿Qué es lo que quería evitar? Los 1.000.000 chats de WhatsApp. Ajá. Queríamos donde- evitar los 1101 Sí. grupos de WhatsApp. Sin embargo, yo me di cuenta que era dificilísimo que la gente se enganchara. Entonces, o no tenían la aplicación, o no les llegaban las notificaciones, o simplemente no les interesaba mucho. Y me di cuenta que, o sea, de nada sirve tratar de forzar una tecnología sobre personas que no la iban a usar. Claro. Y al final, como la tecnología era un medio para un fin, no valía nada exaltar el medio. Exacto. Entonces, el valor estaba en estar conectados. Correcto. Entonces, si esa aplicación permitía una mejor conexión, en teoría lo permitía. en teoría. En la práctica no lo fue, pero ahí es donde viene cómo ser sabio aún en asumir, ok, esto no funcionó. Sí. Porque uno podría decir, bueno, pero es que tiene que funcionar porque es la mejor tecnología y entonces hacemos de la tecnología, como tú dices, el fin. Correcto. Cuando es el medio, ¿para qué? No, lo que yo quiero como propósito final es una comunidad más conectada, con mayor interacción. Si no lo estoy obteniendo, entonces hago del medio el fin y ahí hay un problema. Sí, sí. Interesante. Sí, así que volvemos a grupos de WhatsApp. Bueno, lo bueno es que WhatsApp ahora te permite tener Sí. grupos. Esa es la ventaja. Bueno, eso fue parte de lo que me convenció, porque o sea, como que WhatsApp se puso al día, entonces Ajá. ya permitió Gracias esas WhatsApp. comunidades. Ok. Pero Y bueno, Quizás sería interesante usar las 4 preguntas que mencionamos de McLuhan sobre la tecnología. Él hablaba de cuando hay un avance tecnológico, algo se gana, algo se mejora, algo se pierde, algo se vuelve obsoleto, algo que estaba obsoleto se recupera. Y el concepto de reversión es, bueno, ¿qué pasa si esta tecnología se lleva al límite Ajá. y qué transforma? Sí. ¿Correcto? Creo que sería interesante pensar, porque esta es una manera, creo que estas 4 preguntas nos dan un marco crítico, reflexivo, para no negar, no, la tecnología y la iglesia no van. Y por otro lado, cuanto más austero, mejor. Claro, y es ¿no? como que- como la iglesia primitiva. Porque tenemos que volver a la iglesia primitiva, y la iglesia primitiva, la tecnología era primitiva. y la iglesia primitiva usó tecnología. Lo vimos en el primer episodio. Juan dice, voy a escribir, o sea, prefiero esto hacerlo cara a cara, aunque podría escribirles. Pablo usó escrito. Eso era la tecnología de punta de ese tiempo. A veces como que, no sé si te pasa, en la discusión de tecnología y vida espiritual, en este caso tecnología e iglesia, es como que hay una mirada muy cerrada en cuanto a la historia. Es como que pensamos que la iglesia empezó a existir hace 30 años atrás, hace 40 años atrás. No, hermano, pero antes nosotros no usábamos los celulares. No, porque no existían. Obvio. No, pero la Biblia. Sí, y antes de la Biblia
antes de la imprenta, ¿qué llevaban? ¿No había creyentes antes de la imprenta? Yo tengo O una sea, teoría. ¿entiendes? Yo creo que la gente que argumenta así solamente están añorando los días de su juventud. Punto. Hoy. Porque si vos te das cuenta, la música que no es aprobada es la música de hoy. La música que sí está aprobada es la música que era popular cuando esa persona tenía 17, 18 años. Que probablemente O sea, cuando tenía 17 años no era aprobada por los que tenían cierta cantidad de años. Claro, o sea, íbamos por detrás. los de la vieja guardia de hoy dicen, esa música moderna no, Ajá. pero los coritos sí. Espérate, los coritos en su momento también era escandaloso. Era revolución. En los 60, 70, 80, porque no eran himnos. Ajá. Entonces... Y antes de los himnos, Y antes- o sea, y así vamos. Pero sí, todos queremos lo que era popular en nuestra juventud. El problema es de que eso no es un buen marco para hablar acerca de tecnología, lo apropiado o lo no apropiado. Porque incluso hay tecnología, digamos, más vieja que simplemente porque ha estado con nosotros suficiente tiempo que lo normalizamos, no significa que es buena. O sea, o no significa que ayuda en lo que queremos hacer como iglesia. Ujú. Entonces, por ejemplo, la televisión ha sido parte de la iglesia por mucho tiempo. O sea, ¿cuándo fue que comenzaron a televisar los servicios dominicales? Ujú. Años Años los 60, 60, o sea, 70. bueno, 70 Billy Graham, claro. mucho de su ministerio fue porque fue televisado. Ajá. Empezó radial y Sí, antes era, claro. y antes lo satánico era la radio Ajá. y así. Sí, pero claro, ahora tenemos 70 años con esta tecnología, lo hemos normalizado por completo, pero después decimos, ¿qué perdemos? ¿Qué Ajá. se pierde al hacer del servicio dominical un espectáculo? Oh. ¿Qué perdemos al programar cada punto a tal manera de que no podemos salirnos del programa porque ya está? O sea, nosotros tenemos ya no tanto hoy por el internet, pero antes cuando no es que nos dieron un slot de 40 minutos. Entonces, Ajústese. sí, y entonces tenemos que ajustar el programa de la iglesia en esos 40 minutos porque sale al aire. Ok. ¿Qué se pierde? ¿Qué ganamos? Ganamos alcance. ¿Qué perdemos? Perdemos quizás esa espontaneidad, Exacto. una dinámica real Mm. con las personas y se vuelve un programa. Bueno, hablaste de eso, estamos tirando ideas. ¿Te parece si tiremos cosas que hacemos en la iglesia o cosas que usamos en la iglesia y apliquemos las 4 preguntas de McLuhan? Dale. No sé si querés empezar por eso, por el tema de culto, porque lo mencionaste recién. Ajá. ¿Querés hablar de Biblia? Podemos hablar de culto, Biblia, Hablemos música. hablemos de la Biblia, porque yo creo que es un tema de consternación. Y hay tensión. Esa Sí. es la realidad, ¿no? Sí. Em, Ok, usemos YouVersion, pero Reina Valera 60. Si no, no. Te digo algo, a mí todavía me choca cuando la gente están haciendo algo, me choca, pero lo hago, ¿no? O sea, usar el celular o sea, cuando te subes a compartir un versículo y lo haces con el celular, es como que, no sé, como que visualmente no me tiene gusta. el mismo peso. Un iPad está bien porque parece más un libro. Una tableta Una parece, tiene una forma. Sí. Puede ser. Pero ojo. andar con el teléfono, sí, porque como dice la palabra de Dios y después ya está quitando todas las notificaciones. Claro. No sé, pero, Mm. ok, hablemos acerca de la Biblia, el uso de la Biblia y el uso de la Biblia proyectada, o sea, los Sí. versículos proyectados, ¿no? Creo que hay, bueno, creo que lo mencionamos hace un par de episodios, John Dyer habla Ajá. acerca de eso, como que La él se dio experiencia cuenta. que tuvo. Sí, o sea, cuando estás proyectando Biblia, la Biblia, ¿qué se gana? Lo que se gana es de que todos están leyendo el mismo pasaje, Ujú. porque se proyecta. Vamos a pretender de que cuando uno decía, vamos a 2 de Crónicas, capítulo 14, versículo 28, que todos, desde el más viejito que sabe el índice de memoria,
hasta el que acaba de entrar por la puerta de la iglesia, van a estar contigo acompañándote, porque hay un cierto tipo hay una exclusividad cuando uno dice, tu Biblia, tú tienes que saber dónde está, tú búscalo. Donde estamos diciendo, si no sabes cómo manejar la tecnología de la Biblia, porque la Biblia también es tecnología, Exacto. acuérdate. Sí, bueno, comunicación oral. O sea, nosotros Sí. cuando tuvimos la escritura como tal, fue un proceso de miles de años y comunicación oral. Entonces, aún en eso, si queremos ser primitivamente originales, tendríamos que no tener ni siquiera la Biblia escrita. Ajá. Porque la iglesia primitiva no la tenía escrita, tenía solo el Antiguo Testamento y no era de uso popular. ¿Cómo? Había Correcto. uno. En Lo tenía- Lucas, cuando Jesús se levanta, lee del rollo de Isaías, pero él lo lee para que la gente lo escuche. No había proyector, no es que cada uno sacaba su propio rollo de Isaías No. y leía juntos. Él leía. Entonces era auditivo la experiencia. Ahora que la tecnología de la imprenta hace que todos puedan tener su Biblia personal, es una tecnología porque la Biblia es un conjunto de libros, entonces hay un índice, entonces uno tiene que buscar en el índice o por lo menos saber de memoria el orden de la Biblia. Ok, pero eso es alguien que tiene cultura de iglesia. Entonces, si no lo estás proyectando, entonces, ¿qué es lo que sucede con las personas que quizás no tienen ese manejo de la Biblia? ¿No? Entonces, hay incluso hay cosas que no nos damos cuenta. O sea, hemos estado en este mundo post-Gutenberg por tanto tiempo que decimos, esto es la manera en que uno debería de interactuar con la Biblia. Y ahí es donde perdemos de vista la perspectiva histórica, porque asumimos que va por ahí. De hecho, hay una cita que un amigo, le mandamos saludos porque sabemos que nos escucha, Marco Arjona, que la usó en una exposición de Éxodo 17, cuando Moisés alzaba su mano y prevalecía uno. ¿Te acuerdas cuando contra Amalek y Josué levantaba su mano? Y después dice, escribe esto para memoria en un libro. O sea, el uso de la tecnología, en este caso, el poner por escrito esta historia, ni siquiera era el fin. No era el fin tener escrito por escrito porque sí, porque esto es el ¿cómo se llama? El documento santo. Ajá. Que creo que se llevó en algún momento a una biblioidolatría, o sea, de ahí explico el concepto. El propósito era para memoria. Ni siquiera era por tenerlo por escrito como tal. Era para no olvidarnos de esto, para no olvidarnos qué hacían, qué tecnología se usaba. Mira, levanta una cosa de piedras. Aquí va a haber un altar y cada vez que pasen van a decir, esto es porque ahí hay un uso tecnológico para traer a la memoria. O sea, tiene que ver con una cuestión de no olvidarse de aquellas cosas que son importantes. Al tenerlo por escrito, este famoso Johannes, ¿no? Gutenberg lo masifica. ¿Qué se perdió? Se perdió probablemente algo de memoria. ¿Por qué? Porque antes, al no tenerlo escrito, te obligabas a mantenerlo memorizado. Bueno, la novela de Fahrenheit 451, ¿la ubicas? Lo ubico, nunca lo leí. Está muy interesante, también es distópica. Y es los libros, los bomberos que quemaban los libros. Entonces, siempre estaba el típico rebelde, pero ellos trataban de mantener la memoria. Entonces, los que se rebelaban y vivían en los bosques, cada uno iba memorizando partes porque los libros estaban prohibidos y él era el personaje principal era uno de los bomberos que quemaba libros y de repente se dice, oye, pero algo tendrán y bueno, lean el libro que está interesante. Pero algo se perdió. Sí. Se ganó lo que tú dices. Hoy, antes era uno y te lo daban a leer si es que te tocaba en la sinagoga. Hoy hay una masificación, pero probablemente en esa masificación se perdió el memorizar. Hoy con la tecnología es lo que tú decías, típico, ¿cómo se llama? Competencia, juego, concurso de escuela dominical o de escuela bíblica de verano. Memorice los libros de la Biblia en orden y ahí te los memorizabas. Hoy, ¿para qué? Tú lo sabes de memoria. ¿Sabes dónde me pierdo siempre? En los profetas. A ver, dale. Porque, en los 5 van Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda Samuel, Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda Crónicas, Esther, Esdras.
Esdras, Nehemías, Esther. Ah, ¿viste? Ahí está, ¿viste? Ya, me dice, hola. Esdras, Nehemías, Esther. Después Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Y ahí Ay, ya. llego. Y te digo por qué. Porque después sigue Daniel. Ezequiel, Daniel. Y Ajá. ¿y sabes por qué me pierdo? Porque como enseñé libros proféticos muchos años, los enseñé de manera cronológica. Ok. Entonces me lo memoricé a la cronología que yo Ya. creo que es. Entonces, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Abdías se colocan algunos primero y ahí entonces cuando los quiero decir en el orden como están, me pierdo. Llego a Daniel, Oseas y ya no sigo. Bien. Qué No, bueno. Malaquías. 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 Pero sí, o Sí. sea, Es una cosa que también, una herramienta para ayudarte al uso de la Biblia, de la tecnología de un libro índice. compuesto de otros libros. Ahora, yo creo que sí hubo un gran avance con eso y no podemos negar de que se pierde algo cuando proyectamos un versículo. Una de las cosas que a veces a mí me da un poco de miedo es el hecho de que yo cuando me subo al púlpito a predicar, yo sé que yo puedo decir cualquier estupidez y 70% de las personas me lo van a aceptar. Van a haber algunos que van a decir, como que no me cuadra. Pero desafortunadamente la dinámica moderna en la iglesia es de que el pastor mete mano a la caja mágica que se llama Biblia, saca un par de versículos descontextualizadas para llegar a un punto al que él quiere llegar, y generalmente ese punto tiene que ver o es compatible con la corta atención de las personas y ya. Ahora, ¿cuál es el problema? El hecho de que yo te muestre un versículo y que sea, qué sé yo, Isaías 40, tal y tanto, y digo, no, porque la Biblia dice tal y tal cual cosa, pero lo descontextualizo, pero se ve más bonito descontextualizado porque en la pantalla solamente es un versículo a la vez. Por lo menos al abrir la Biblia física... Si está aburrida la predicación, leo unos versículos antes y uno después como para ubicarme en el contexto. Sí, o sea, incluso, yo sé que no es inspirado por Dios, pero por lo menos la cabecera te da más o menos una idea de qué se está hablando. Entonces, hay un elemento de estudio personal que si tú tienes tu propia Biblia, tú puedes también interactuar de una manera, digamos, bereana, donde investigas en la Escritura para ver si tal cosa es cierta. Pero cuando el pastor o el que está hablando, exponiendo, tiene todo el control de las evidencias que muestra para llegar a su punto, es decir, los versículos, él va a dar el contexto, él va a mostrar los versículos que quiere. Si quiere brincar una cosa, lo va a poder brincar. Incluso hay algunos pastores que ni siquiera, muestran el versículo completo porque quieren enfocarse en una sola palabra. Entonces dicen, el versículo, 3 puntos, después la segunda parte del versículo. Entonces como que está bien, vuelvo a decir, tiene su beneficio, pero no nos olvidemos de que también se pierde algo. Y ahí es donde viene algo que hablábamos antes de grabar, cómo usar la tecnología de manera creativa y crítica a la vez. Creativa, oye, a alguien se le tiene que haber ocurrido. Y si proyectamos esto, ¿te acuerdas antes las diapositivas? Sí. Eso era muy caro. Entonces las iglesias pobres tenían retroproyector, ¿no? Que era una transparencia y que a mano, o si la podías después imprimir, me acuerdo cuando se masificó el uso de transparencias en la iglesia, entonces ahí estaban los coros. Okay. Entonces decía una computadora y se iban proyectando la alabanza porque eso te permitía al menos aplaudir, porque con el himnario en mano estaba complicado. Entonces, nosotros usábamos, sí usamos retroproyector con las las transparencias. diapositiva era las cositas que se ponían. No, pero no. Ese era más viejo. Sí. Transparencia era cuando colocabas ahí y con una hojita ibas bajando. Sí, esa era la mejor tecnología. ¿Tú lo bajabas? Claro, tú colocabas ahí y lo que se colocaba a veces era una hoja para que primera estrofa y después iba bajando, segundo se iba moviendo. Estaba buenísimo. Lo que yo llegué a usar era
obviamente no creo que se use más, pero era un monitor transparente, donde lo conectabas a la computadora y entonces eso era tu transparencia. Lo ponías encima del retroproyector y como era Ok. transparente, permitía Ah. que al mostrar las letras... Tecnología de la NASA. Sí, o sea, Para es como- Sudamérica. es como la fusión entre, Está buena. entre una tecnología antigua y una tecnología nueva. Pero sí, yo usaba Wow. eso, yo lo manejaba. Y me acuerdo que era en una carpeta enorme, como sí, con sí. 100 Era- transparencias. Y era la alabanza número 48. Pone, busca, Y yo decía, sácalos. Sí. Lo peor era si en la iglesia Ay, no. decían, ok, vamos a tener un tiempo de alabanza con algún coro a lección. A ver, ¿qué coro quiere, hermano? Ay, no. Lo que estaba preparado bien, pero pobre los músicos y pobre el hermano que tenía que andar buscando Sí. la que, yo sé que no está, pero es esa canción, uy, no la cantaba nadie. Sí. Entonces, claro que algo se gana y algo se pierde. Creo que pensando en lo de proyectar la escritura, Bueno, pero espera, ya que Dale. estamos hablando del tema. O sea, los himnarios, muchas veces, o sea, el argumento en pro de los himnarios es la misma, ¿no? Porque lo puedes llevar a tu casa, Ujú. puedes tener tu tiempo de alabanza, de adoración personal, puedes ir aprendiendo los versículos y todo. Yo no conozco muchos que lo utilizaban así, e igual en los himnarios seguían escogiendo las mismas 10 canciones. Las mismas. O sea, la verdad, nadie agarraba la canción 498. Esto era Torre Fuerte es nuestro Dios, Y no había más. Sublime Santo, Gracia, santo, santo. santo, Y y ya quizá está. algún otro más. O tu fidelidad, ese Ay, no y podía punto. fallar. Entonces dices, ¿en serio necesitamos? 400 himnos para cantar 10. Bueno, espérate. En nuestra iglesia teníamos nuestro himnario, pero estaba himnarios viejos y la denominación hizo una revisión y organizó los números. Pero, claro, un montón de iglesias habían invertido en himnarios a la antigua clasificación. Entonces, cuando se repartían los himnarios para la reunión, el que dirigía decía, vamos a cantar el himno número 12 en los himnarios nuevos y 48 en los himnarios antiguos. ¿Por qué? Oh, Porque wow. teníamos los dos, hasta porque se habían comprado un chorro de himnarios y cambiaron solamente fue un cambio de organización temático, pero generó un conflicto. Porque, ¿y cuál himnario vamos a usar? ¿El viejo o el nuevo? Ajá. Son los mismos. Sí. Simplemente en un himnario es el número 12, en el otro era el 48, hasta que se eliminaron los himnarios antiguos. Wow. ¿No? Y era revolución. Sí. Pero cantábamos lo mismo de siempre. Oye, ¿conoces ese himno? No. Y este tampoco. ¿Por qué tenemos 400 Exacto. himnos y cantamos lo mismo de siempre? Y algunos himnos son malos. Sí. O sea, vamos a ser honestos. Yo sé que todos les encanta sumarle hate a las canciones modernas, pero hay himnos malos. Horrible. Melódicamente horrible. Hay himnos que te dan ganas hasta de marchar. O sea, yo escuchaba himnos y Sí. me ponía más... Estaba así como... Y hay himnos muy lindos. Y O sea, temáticamente dalo. malas. O Sí. sea, la letra... Seamos, una de las controversias de los himnos era de que no eran inspirados, porque antes de los himnos se cantaban los salmos. Entonces, era salmo tanto, tal otro. Y uno decía, pues, o sea como sea mi concepto de este salmo, es Ajá. inspirado por Dios. Pero el himno no. Y habían himnos. Hay muchos himnos. Yo el otro día estaba leyendo un artículo hablemos acerca de los himnos que tienen mala doctrina. Suenan bonito, pero tienen mala doctrina. Y sí, es cierto. Pero bueno, cierro paréntesis. Sí. ¿Dónde estábamos? Estábamos en el uso en la tecnología, en lo que Tecnología. se gana y se pierde. O sea, con el tema de himnarios se proyecta y uno dice, ya no necesito llevar el himnario. Pero imagínate, ir con Biblia, con himnario, o sea, sí hay cosas que se van ganando, se van perdiendo. Sí. Pensando en lo de la escritura, hay un acceso hoy en la era digital que no estaba antes. Yo me acuerdo cuando salió el primer Nuevo Testamento en 4 versiones. Me acuerdo que el pastor de mi iglesia en Chile me dice, mira lo que compré. Entonces era un libro así, pero era el Nuevo Testamento en 4 columnas. Creo que era Reina Valera, Ok. Biblia de las Américas, NBI, que estaba recién saliendo, y creo que alguna de Biblia Popular, Dios habla hoy, alguno de esos. Entonces imagínate tener en un solo libro
4 versiones del Nuevo Testamento. Y era como, wow, era lo último que había salido. Hoy, en la era digital, con una aplicación como YouVersion, puedes ver infinidad de traducciones que te permiten comparar, que te permiten decir, mira, no la entendí, porque esa es la otra, en el uso. Traducciones que van ajustando el lenguaje nuestro español, es un uso tecnológico. Hay iglesias que todavía se resisten a ciertas traducciones, como si nosotros hablásemos así. De cierto os digo, ¿no? Y 1909 es mejor que 1960. O sea, Sí. Si tú quieres ser realmente pro en mantener ¿cómo se llama? El inspirado es 1909. Porque en 1960 la pagaron los adventistas. Ese es un rumor que se lo escuché muchas veces. Por eso dice, aquí equivale a sábado. En toda la Reina Valera 60. Pero bueno, eso ya es chisme, eso no es tecnología. Bueno, pero hace unos meses estaba dando una clase en otra iglesia. Entonces yo, o sea, parte de la enseñanza era, tenemos que asegurarnos de usar otras versiones, porque hay versículos, tú cambias de una versión a otra y es un disparate. Entonces tratar de hacer una enseñanza basado en una cierta versión, o sea, tenemos que tener cuidado porque el hebreo no es el español. Entonces, o sea, cada uno hace lo mejor que puede interpretar. Entonces, ahí estaba diciendo, entonces mostré un versículo en la Reina Valera 60, en la NBI, y era totalmente diferente. Entonces digo, forma de broma, digo, ¿ves? Por eso la Reina Valera 60 es la única que deberíamos usar. Y estaba esperando un ja, y no. todo así como que... Amén. Sí, amén. Estoy esperando la risa Sí, y pero... no entendieron nada. Pero imagínate decirte, Alex, no seas fatuo, por favor. O sea, ¿por qué? Porque el lenguaje es dinámico. Y, eso y la tecnología nos permite hacer ajustes en eso. Ya, vayamos un poco para atrás. Yo he escuchado a N.T. Wright hablar lamentando el hecho de que ya el lenguaje eclesiástico ya no es en latín. Y tiene un argumento bastante interesante. Porque dijo, antes uno podía ir de África a Asia, qué sé yo, de Francia, y todos clérigos, el clérigo, hablaban el mismo idioma y podían interactuar y podían enriquecerse por las cosas de otras iglesias. Ahora, dice, o sea, el énfasis en el lenguaje nacional o de tu área ha hecho que incluso la teología tenga rasgos de tu propio país. Entonces, el nacionalismo cristiano, que ahora desafortunadamente está pegando mucho en Estados Unidos, sería muy difícil que tomara raíz si si las iglesias hablaran latín, ¿no? Sí. Entonces, como que nacionalismo cristiano, no necesariamente, porque somos una comunidad global. Entonces, hay cosas que ganamos, hay cosas que perdemos. Lo creativo y lo crítico, lo que se gana y lo que se pierde, y yo admiro mucho a N.T. Wright y lo sigo en el 99.99 de sus enseñanzas, pero por ejemplo ahí, ¿qué es lo que se perdía cuando se hacía todo en latín? Ajá. Que el 99% de las personas no entendía nada, iba a una misa en la cual, gracias, y me daban, entonces el clericalismo, ¿qué hizo? Todo depende de mí, porque el único que habla latín soy yo, y yo te tengo que dar a ti ¿cómo se llama? La Eucaristía. La Eucaristía, porque si no te la doy yo tampoco sirve, y aunque no entendí nada, pero fui a la misa. Correcto. Entonces, otra vez, algo se ganó, algo se perdió, ¿no? Sí. Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que, incluso viniendo o sea, llegando más acá a nuestra realidad, tenemos que entender lo que tú mencionabas, por ejemplo, lo que se pierde, lo que se gana usando la Biblia, lo que se pierde, lo que se gana con la proyección de la Escritura. Me pongo a pensar de que hoy en día tenemos esta cajita mágica que puede calcular cualquier cosa.
que puede buscar cualquier información. Ahora con inteligencia artificial hay algo casi mágico que si tú lo necesitas, en el momento lo puedes obtener. Y creo que, o sea, incluso el tema de memorización se desprecia un poco porque ¿para qué memorizar? Si quiero buscar un versículo, lo busco. Y en ese sentido, creo que estamos confundiendo una cosa que es información potencial con información, no sé cuál sería la otra, pero como información absorbida. Sí, ¿no? procesada. Procesada, digerida. O sea, cuando tú lo memorizas, lo haces tuyo. Claro, lo tengo acá, ¿para qué lo memorizo? Ajá. Puedo acceder a él cuando yo quiera. Correcto. Pero no lo he procesado, no lo he asimilado, no me he apropiado de manera personal. Exacto. Que es el espíritu del Salmo 1. Sí. Respecto de la escritura. Ahora, para cerrar quizás algo de la Biblia, a mí me anima mucho cuando veo personas que llegan al servicio dominical con cuaderno o con un iPad tomando notas, o con una tablet tomando notas. Es como que voy preparado, voy de manera anticipada a no solo, me pongo en modo off y Ajá. escucho, pero no estoy. Porque la capacidad de atención en el mundo disperso en el que estamos, al tomar notas, yo personalmente tomo notas siempre, pero, y confieso, no porque, qué nerdo, no, me distraigo fácilmente. Entonces, si el predicador o quien está hablando me cuesta seguirlo, al tomar notas, al menos me mantengo ahí. ¿Tú sabes? Hicieron un estudio acerca de las notas y dicen que las notas escritas a mano terminan ayudando más a la memoria, más que tecleado o escrito con un teclado. Y dice la razón es porque como es un poco más lento, tu cerebro tiene que constantemente estar haciendo resúmenes de lo que escucharon. Entonces ese proceso hace que se te pegue un poco más en la memoria. Bueno, confieso que yo sigo tomando notas manuales, pero ya no en hojas, por eso tengo la tablet, porque después de mudanzas perdí todas las hojas. Y me doy cuenta de que todas son abreviaturas. Ajá. Porque tengo que escribir rápido. Claro. Y voy y de repente aparece ya... El problema es que yo después digo, a ver, ¿qué escribí acá? Porque no entendí. Pero sí, es verdad. Uno tiene que ir como resumiendo, prestas atención, resumiste el concepto. Pum, y te va. Y creo que eso ayuda mucho. Y creo que ayuda también el tener la Biblia impresa. Mira, ahí es donde uno también tiene que ser honesto. Si soy distraído, no, yo veo la Biblia aquí en el celular y las 80 notificaciones te están distrayendo, viejo, ponelo en modo avión, trae tu Biblia impresa, sé bien claro en eso, porque si no, la distracción sí es bastante. Sí, bueno, yo me estoy dando cuenta que ya ahora tengo que leer un libro y me doy cuenta de que yo me he desacostumbrado a leer, libros, sentarse, leer un libro. Ahora, si hay audiolibro, mejor, si es una cosa que puedo hacer, y no, me está costando. Entonces, yo creo que hay veces donde uno tiene que decir, esta tecnología me está quitando mi habilidad de poder absorber bien esto. Entonces, sí, me va a costar por un tiempo, pero vamos a hacerlo. A ver, hablemos un poco acerca de un evento que sacudió el mundo eclesiástico y cambió un montón de valores, y esto fue algo que hace 6 años sucedió, la pandemia de COVID-19. Ibas a decir entre semana. Entre semana. Bueno, fueron que 2 meses también. antes. Vamos a hablar de eso antes que termine el episodio. Sí, pandemia cambió por completo. O sea, fue todavía hay iglesias. Y menos mal que comenzamos un par de meses antes, porque no decimos que fuimos un podcast pandémico. ¿no? Y que si hubiese sido, tampoco estaría mal. Mira, estábamos en plena pandemia y necesitábamos alguna herramienta para mantenernos conectados. Pero no. Somos pre-pandemia. Sí, correcto. Por 2 meses. Casi 3 meses somos pre-pandemia. Sí. Hay iglesias que todavía tienen un pre y post pandemia. No recuerdo dónde estuve el año pasado y
Y alguien me dijo, sí, lo que pasa es que nosotros nos pegó la pandemia. No, fue este año, fue este año. Yo decía, wow, ya pasaron 6 años. Y es como que todavía hay ajustes post pandemia. Muy loco, me llamó Sí. mucho la atención. Y dije, bueno, ya es como que eso fue hace mucho tiempo. Sí. Ahora, ¿por dónde va? Antes de pandemia era el Facebook es del diablo Ajá. y después el mismo pastor diciendo síguenos en Síguenos nuestro en Facebook. nuestras redes. Sí. Pero, Ahora, pero va más allá de eso, tenemos obvio, ¿no? miembros digitales Claro. alrededor del mundo. Y creo que, o sea, lo que hizo la pandemia es de que nos obligó a usar tecnología y no necesariamente lo procesamos. O sea, no usamos la tétrada de Ajá. McLuhan para ver No. qué cosas ganamos, qué cosas perdemos. Había que hacerlo porque había que hacerlo sobrevivir. y vamos a meter a todos en Zoom y vamos a... Y creo que había un aprendizaje o todos fueron metidos a este mundo de saber manejar lo digital. Y después, también saliendo de pandemia, es decir, ya no lo usamos, si lo usamos, Hay iglesias ¿por que qué lo usamos? todavía usan. Por ejemplo, nosotros por necesidad teníamos nuestros grupos pequeños en línea. Entonces, bueno, vamos a hacer nuestro grupo pequeño de manera digital. Entonces, siempre teníamos nuestro grupo pequeño. Ya saliendo de pandemia, la mayoría de los grupos volvieron a ser presenciales porque pensamos que lo presencial es mejor. Pero habían algunos que querían seguir de manera digital. Por un tiempo dijimos, vamos a continuar siendo digital, pero llegó un punto donde decíamos, Ya. esto ya no, o sea, no hay razón para mantenerlo así. Entre lo que se gana y lo que se pierde, es más lo que se pierde. Correcto. Entonces, y eso para algunos crea un problema, o sea, el quitar ese elemento. Después la transmisión en vivo de los servicios es algo fenomenal, o sea, a veces me pongo a pensar, o sea, es increíble que una plataforma como YouTube te da la habilidad de hacer streaming, de compartir, te lo almacena para siempre y no te cobra nada. Y hay personas que dicen, mira, ya lo tenemos, ya que está, hagámoslo. Han habido personas pastores que han dicho, no, nosotros no hacemos el streaming porque después la gente no va a la iglesia. Bueno, ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Esa fue una conversación que tuvimos Sí. post pandemia y era como, bueno, nosotros empezamos a transmitir antes de pandemia y lo hacíamos por Facebook, ¿te acuerdas? Y Sí. fue entre conversaciones con algunos hermanos que nos decían, oye, yo viajo, yo a veces por mi trabajo no puedo estar todos los domingos y ahí empezamos a transmitir. Post pandemia era como, ok, o sea, llegó pandemia y ya estábamos transmitiendo, se mejoró, paréntesis. El otro día hablaba con alguien, ¿te acuerdas cuando empezamos a transmitir los servicios? Y lo hicimos el primer domingo, lo hicimos en vivo y se cayó el internet, no sé si te acuerdas. No me acuerdo. Primera puede ser. transmisión, Sí, llegamos acá, sí. pedimos Ajá. permiso, Sí. montamos todo, ¡boom! Se cayó el internet o se cortó la luz y no hubo manera de transmitir. Sí. Y estaba toda la gente preguntando qué onda con el Ajá, servicio. ajá. Entonces lo grabábamos sábado por Sí. las dudas, pero lo Lo subíamos Claro, y- como si fuera en vivo. claro, y lo hacíamos, Sí. y mucha gente pensaba que era en vivo. Sí. Pero estuvo bueno. Me acordé el otro día con alguien que decía, sí, yo pensé que era en vivo y nunca fue en vivo. Pero bueno, ¿qué hacemos después? ¿Se sigue transmitiendo? ¿No se transmite? Y recuerdo que una persona nos dijo eso, es que si transmito la gente no va a venir. Y me acuerdo que tú y yo tuvimos esa conversación y dijimos, ups, tienes razón. Y la conclusión a la que llegamos fue, si prefieren la iglesia online que la iglesia presencial y no quieren venir, pues mejor. Sí. O sea, mejor en el sentido Sí, de no han entendido la importancia, la importancia de de la comunidad. Sí. Entonces, si no quieren venir, qué bien. Entonces, al final, le perdimos miedo a transmitir porque si la razón por la cual no vienes es porque está online, entonces, honestamente, no entendiste el espíritu y el corazón de nuestra iglesia, hablando de Bueno, conexión incluso vertical. ahora que lo mencionas, me acuerdo que comenzamos en Facebook, pero después cambiamos a hacerlo solamente en YouTube.
Porque yo me di cuenta de Por algo. esa razón, ¿te acuerdas? Sí. Yo me di cuenta que cuando lo transmitíamos, porque por un tiempo hacíamos ambos, hacíamos Facebook y YouTube. Y veía que las vistas en YouTube eran como 4, 5, 15, lo que sea, o sea, números bajos, pero después en Facebook era como que 300, 400, y era como, wow, increíble, todos nos están viendo por YouTube, por Facebook. Y lo que me di cuenta es cómo lo cuenta Facebook. Claro, si una persona en su feed está haciendo el scroll y para por 5 segundos en el video, eso cuenta como una vista. Pero eso no sirve de nada en el contexto de servicio de iglesia. Por lo tanto, no queremos estar en una plataforma simplemente para que ellos vean que estamos transmitiendo en vivo. Exacto. Queremos que la gente se quede y que pueda, o sea, interactuar, o sea, que pueda prestar atención al mensaje y todo lo demás. Entonces dijimos, la plataforma de Facebook no está optimizado para el tipo de mensaje que queremos. Por lo tanto, vamos a enfocarnos solamente en YouTube, porque YouTube no tiene esos mismos elementos de red social, porque Facebook te quiere distraer mientras estás consumiendo. Exacto. Entonces, haces clic en este video y después puedes seguir viendo otras cosas, pero en YouTube vas a ese video y ahí estás. Vas a lo que vas. Entonces y nos quedamos dijimos, ahí. Eso es un poco más, digamos, fidedigno a lo que nosotros queremos hacer con transmitir en vivo. Bueno, y nos ha pasado, y aprovecho de pedir las disculpas correspondientes, personas de otros lugares que nos han dicho, oye, yo sigo sus cultos y ¿les puedo hacer una sugerencia? Sí, no se escucha bien, hay que mejorar esto, y creo que este año fue el año anterior, alguien me ofreció ayuda de otro país y me dice, oye, yo me he dedicado a eso, le dije, gracias, seguro te voy a contactar. Ahora, déjame explicarte, para nosotros, como no es la prioridad la transmisión, ni la parte online, ni siquiera saludamos. Hay pastores que saludan cuando dan la bienvenida, o el que está dando la bienvenida dice, bueno, gracias, y a todos los que nos están viendo alrededor del mundo. A lo mejor es un valor, bien, a mí hasta se me olvida de que hay gente online, pero porque es el mínimo de personas y queremos que sea el mínimo de personas. No estamos detrás de cuántas vistas tuvo el servicio, porque para nosotros lo prioritario es eso, porque entendemos que el valor es ese. Entonces, pido perdón pedimos perdón por todas las falencias técnicas, pero tiene que ver con, ok, ¿qué gano, qué pierdo? Imagínate si ese fuese nuestro enfoque, probablemente tendríamos descuido de otras. Ahora, ¿podemos mejorar quizás con un par de herramientas que no impliquen descuido? Sí, pero otra vez, no es lo prioritario. Correcto, sí. Y ahí es donde también uno dice a qué punto la tecnología, la presencia de la tecnología va a ir influenciando los valores y las cosas que a ti se te hace importante. Porque la verdad, si vamos a hacer las cosas bien, necesitamos otra consola, necesitaríamos otro técnico En sonido para... necesitaríamos técnicos de video, necesitaríamos técnicos de luces, necesitaríamos personas en pre- y postproducción. Bueno. Y llegas a un punto donde dices, wow, el 40-50% de nuestro equipo de voluntarios están enfocados en el manejo de cierta tecnología. En la producción tecnológica del servicio. Y no sé si queremos el 50% de los voluntarios que está el domingo involucrados en la producción tecnológica de un servicio. Y aún si, vamos a suponer que se presta, el solo hecho de que estamos dirigiendo 50% de los recursos de voluntarios que tenemos como iglesia, eso va comunicando un mensaje acerca de lo que valoramos. Porque uno podría decir, bueno, o sea, es un mal necesario, no pasa nada. Sí, pero toda tu fuerza está ahí. O sea, quieras o no, está ahí. Algo está diciendo. Entonces, lo que te muestra es de que sí se valora. Y eso es lo más importante. Entonces, creo que en ese sentido también, o sea, uno tiene que ser consciente. Y yo no sé dónde está la línea. No sé. O sea, porque el yo creo otro que día... la línea es única para cada iglesia. Sí. Te mostré un video de una iglesia que tiene una producción
wow, increíble. Al principio, no sé cuál fue tu sensación. Al principio dije, wow, qué increíble. Pero cuando empezó a avanzar, digo, es demasiado. O sea, Sí, era excesivo. sí, ¿No? sí. No conocen la iglesia, no se preocupen. Era un video que está en YouTube de Sí. la iglesia en Estados Unidos y mostraba y cómo iban renovando. Era impresionante el nivel de producción. Y es como, wow, es necesario, es solo el hecho de tener el recurso, y ahí es donde uno dice creativo y crítico, ¿no? ¿Qué son los valores? ¿Qué va comunicando? Pensando en eso, sé que ya se nos ha ido un poco el tiempo, pero hablamos de redes sociales, pero pienso en redes sociales y la iglesia. Hay iglesias que se resisten a usar redes sociales, hay iglesias que dicen, las satanizaron y hoy usan las redes sociales. El tema no es si está bien o está mal, es otra vez, qué gano y qué pierdo. Pero recuerdo que en esa tensión, cuando dijimos, a ver, ¿tenemos o no tenemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué queremos comunicar? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Informar? ¿Conectar? Y quizás de alguna manera Proyectar. mostrarnos, ¿no? Mostrar al mundo virtual, que hay gente que está ahí, de que hay un lugar donde se enseña la palabra de Dios, donde se busca hacer una comunidad centrada en el Evangelio. Pero tú dijiste algo, recuerdo esa conversación, no podemos proyectar en redes sociales algo que no somos. Porque a veces se hace un montaje para hacer un video, un Reels que va a estar en redes sociales, y es como, wow. Y después llegas a verlo y como, oh. no era real. Sí. ¿Viste? O sea, tenemos que proyectar lo que somos y eso es lo que tiene que comunicar. Y nos hemos visto bendecidos por personas que dicen, ¿sabes qué? Algo que ha sucedido, que es en nuestra ciudad, viene gente de otras ciudades a vivir. Y muchos de ellos han llegado y no se congregaron, llevaban 4 o 5 años sin congregarse, se mudaron a Querétaro y fueron buscando en redes y de repente dijeron, hey, encontré una iglesia, vieron, hubo una persona que supe después que encontró la iglesia, escuchó algo de entre semana, nos escuchó en el podcast y producto de habernos escuchado terminó llegando a la iglesia. No se congregaba, pero llegó por medios digitales. Entonces, claro que tiene un lugar. El tema es que realmente sea una proyección de lo que somos y no de lo que montamos para comunicar algo. Sí, y creo que en ese sentido ahí es donde estamos estableciendo prioridades. Yo creo que la máxima prioridad es lo personal, lo físico, si queremos usar una palabra teológica, encarnacional, Ajá. donde estamos juntos y valoramos sobre todo el estar juntos, porque hay muchas cosas que se van perdiendo cuando nos metemos al ámbito digital. ¿Es algo que da valor? Sí, da valor, pero no es el todo. Entonces, si queremos hacer de eso el todo, si queremos decir, no, mira, o sea, estos son recursos y herramientas para ti en tu caminar con Cristo, tú y Él solos y nada más. Pues entonces estamos comunicando de que la iglesia es simplemente un depósito de recursos. Y no. La iglesia es la comunidad o la familia por el cual Cristo murió. Tu salvación tiene que ver con ser introducido a la iglesia. A o la sea, al familia cuerpo de la de fe. Cristo. Entonces decir, imagínate hacer una reunión familiar por Zoom. Oh. No tiene sentido, porque el punto de una reunión familiar es estar juntos. Sí. Entonces, lo mismo cuando decimos, no, yo hago iglesia digital, pues entonces estás negando... Lo hemos escuchado, por eso lo Sí. decimos, lo hemos escuchado. Estás negando la razón, ¿cuál es la palabra? Esa palabra Esencial. elevada, epistemológica. Ontológica. Porque es esencial. Correcto. O sea, la razón ontológica de la iglesia es una comunidad, una familia, un pueblo. Eso no se consigue en línea en su totalidad. ¿No? Lo en línea puede sumar cuando una persona está lejos, cuando basado en lo que ya tenemos, no sé, mira, se dispuso de, aparte de los grupos pequeños de la iglesia y del servicio del domingo, de los ministerios,
un espacio de profundización que va a ser online por una cuestión de distancias, no sé, pienso en Ciudad de México. Ajá. Una ciudad que en la semana los traslados son de 3 horas, ida, 3 horas vuelta, introduce elementos comunitarios en la semana, presenciales, son súper complicados. Sí. Entonces hay pastores que lo que hacen es visitan distintos grupos por día. Otros dicen, mira, nosotros tenemos comunidades online y el domingo conozco una iglesia que tiene sus servicios, se quedan a comer y en la tarde tienen un montón de reuniones porque el domingo es el único día que pueden estar juntos y lo esperan. Sí. O sea, creo que aquí no hay una, ¿cómo sería? Mira, estos son la forma de hacerlo. Pero sí tiene que responder a los valores y los principios que creemos que la Escritura pone de qué significa ser iglesia. Claro, sí. Y creo que son temas que la gente tiene que ir masticando y entendiendo. Y como dijimos, o sea, necesitamos sabiduría y discernimiento al introducir cualquier tipo de tecnología, porque nos va formando, nos va haciendo que vayamos ajustando nuestra manera de ser iglesia simplemente por la presencia de la tecnología. Por ejemplo, si uno sabe que después del sermón van a hacer diferentes clips para compartir en la semana, entonces dices, bueno, le voy a dar algo de carne rojo al equipo de redes sociales, entonces voy a tener mi frase tuiteable o mi frase compartible, mi frase de Instagram en mi sermón y hasta lo pones en rojo ahí para que los chicos ahí lo agarren. Pues de cierta manera eso está haciendo influencia en tu manera incluso de predicar. Bueno, ping pong con Alex Tarasiuk. ¿Existe la iglesia virtual? ¿Sí o no? No. No, ok, muy bien. ¿Hay un peligro con el sermón que entretiene? ¿A dónde voy con lo que tú acabas de decir? ¿Qué pasa cuando preparo el sermón pensando en que de aquí tienen que sacar el extracto para lo que se va a compartir? Entonces, termino generando no una cuestión de una sana exégesis, sino digo, wow, de todo lo que hice, esto es lo más importante, esto es lo más importante. Es un peligro. Sí. Es un peligro. Lo ideal es que los equipos creativos se rompan la cabeza buscando cómo resumir lo que el pastor dijo, porque no fue corto. Es lo que decía Postman en el Divertirse hasta morir. Los medios como epistemología. Tiene que ser corto, tiene que ser rápido, no puede durar más de... contexto. Sin contexto. O sea, tú tienes que poder escuchar 30 segundos y entender exactamente de qué se trata. Y ahí entonces, ahí está el peligro de tecnología. O ahí está la falta de crítica, de pensamiento crítico al respecto. Otras cosas que he visto en cuanto a falta de pensamiento crítico con el uso de tecnología es, por ejemplo, iglesias que tienen ciertas herramientas y dicen, no, es que si no tienes esas herramientas, no va a servir. Y es como, hermano, nuestra iglesia apenas está sobreviviendo y usamos como instrumentos 2 guitarras acústicas de madera. No necesitamos esa tecnología. ¿Viste? O pensar que por tenerla ya va a estar, ya va a salir bien. No, por ejemplo, nosotros usamos una herramienta tecnológica, el ProPresenter, ¿no? Hay iglesias que, como que, si no tenemos ProPresenter, no existimos como iglesia. Ajá. Y hay otros que dicen, lo sugieren como la herramienta y no hay otra. Sí. Y es como, hermano, hay 10.000 cosas antes de... O sea, si la vas a tener como una herramienta tecnológica, tenla, pero eso no es lo esencial, ¿no? Y así un montón de cosas más que uno dice, uy, uso, no uso, decíamos antes de grabar y no voy a perder tiempo en eso, pero, por ejemplo, la batería, creada en 1890, fue un escándalo en la iglesia. Batería, instrumento musical. Sí. Fue un escándalo en la iglesia, pero ese fue un avance tecnológico donde se puso junto bombo, la caja, los platillos y los toms en un solo instrumento. Eso fue un avance tecnológico, pero no, se teologizó y hasta el día de hoy es correcto usar batería en la iglesia. Y espérame, o sea, esa discusión a esta altura. Ahora, eso no significa, lo vi así, iglesias que celebran la cena del Señor antes del
sin instrumentos antes del servicio, pero cuando venía al servicio dominical, estaban todos los instrumentos. ¿Y qué tocaba la batería? El hijo del pastor. O sea, no se podía usar en un servicio, pero sí se podía usar en el otro. No, sigo sin entender la razón teológica detrás de eso, pero es un avance tecnológico. Podemos tener instrumentos, úsalos. ¿Cómo? De manera creativa, pero también con pensamiento crítico. Si voy a tener 40 instrumentos con 20 personas, está mal. Si no tengo la capacidad de regularlo, si no hay armonía entre ellos, ahí hay un uso indiscriminado de tecnología. Sí, sí. No, creo que nosotros constantemente dentro de la iglesia estamos siendo desafiados a entender cuál es la manera de poder de poder absorber estas tecnologías. Y como dices, hay algunas cosas que nos acercan, hay otras cosas que terminan poniendo distancia. Entonces, sí, o sea, lo que dijiste, ¿existe iglesia virtual? No. ¿Existen herramientas virtuales que apoyan a la iglesia? Sí. Sí. Pero ahí es donde creo que nosotros tenemos que ser honestos, ser sinceros y decir, hay necesidades humanas que nosotros tenemos que la tecnología nunca va a poder reemplazar. O sea, el estar con otra persona, el estar conviviendo, el estar aprendiendo de otra persona. O sea, no puedes... Algo hizo John Piper acerca de la alabanza usando inteligencia artificial. Dijo, escribe una oración en el estilo de Jonathan Edwards o algo así acerca de la adoración o algo así. Y entonces él compuso una oración preciosa. Entonces él lo leyó y dijo, ¿ves? Hermoso. Dice, pero algo no puede hacer esta inteligencia artificial, es adorar. Entonces empezó a hablar acerca de la adoración. Y creo que fue interesante, o sea, el hecho de que tenemos un montón de herramientas a nuestro alcance, pero tenemos que tener cuidado al no flashearnos o demonizarlo, porque también, o sea, yo creo que hay una cierta distancia que se va creando cuando voy demonizando o hago un valor el rechazo de. O sea, eso está muy interesante. O sea, no, porque nosotros somos una iglesia que, o sea, somos análoga vintage. Sí, o sea, nosotros no ponemos las canciones en la pantalla. Nosotros no ponemos... fue una iglesia que no ponían... Y eso como un valor. Sí, o sea, no ponían los versículos en la pantalla justamente para que la gente traiga su propia Biblia. Y es como que, ok, está bien, pero no te creas más por no escoger esa tecnología. Yo creo que toda tecnología se tiene que pesar. Se pone la balanza y uno llega a una conclusión. Se rechaza o se acepta. Pero no por eso es que soy mejor, que soy peor. Simplemente hemos decidido ir en esta dirección. Entonces, creo que en ese sentido, sí, hay cosas. Y hay cosas que también son desafíos nuevos. Son desafíos que quizás nunca hemos experimentado. Esa hiperconectividad, la flojera mental también, incluso, o sea, da miedo la facilidad con la cual una inteligencia artificial te puede armar un sermón. Estuve explorando. A ver, dame un sermón, 3 puntos basado en este versículo. Dame un sermón para este domingo. Y sí, wow. y hay un elemento donde dices, esto es una buena herramienta, puede ayudarme. Yo uso inteligencia artificial en mis sermones muchas veces, pero es más para investigación y para corroboración de algunos datos. Con sus fuentes originales o para buscar algo. Y creo que en ese sentido es bueno, pero si quieres usarlo para llegar a un punto que debería ser el resultado de meditación y de contemplación, ahí está complicado. Donde tú supuestamente recibes algo para después darlo, ahí es donde sí es un poco preocupante. Sí. Y quizás cerrando algunas cosas, porque nos quedaron algunas cosas en el tintero de nuestros punteos muy básicos, pero no quisiera profundizarlas de manera superficial. O sea, no quisiera mencionarlas de manera superficial. ¿Te parece si la dejamos para el episodio de cierre? De cierre. Por ejemplo, misiones y tecnología. O sea, hay todo un tema hoy de qué tanto el escapismo digital en el tema de misiones, el uso de herramientas,
O sea, el uso de herramientas como alcance, pero la herramienta digital en cuanto al misionero, donde va al campo misionero, pero no se desconecta de donde viene. Claro. ¿Y está mal? ¿Tiene que estar desconectado? ¿Tiene que seguir? Esa es una. Y otra, que estaría interesante profundizarla, tiene que ver con la educación bíblica online, que quizás no tiene que ver con la vida de iglesia local, pero son cosas aledañas a... hoy hay un boom de educación bíblica online. Estudié, las dos cosas que pude estudiar en este último tiempo fueron educación online. Y tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿eh? Sí. Algo se pierde, algo se gana. Hay profes que yo tuve profes súper críticos de la educación online y me van dando clases online. O sea, claro, les pagan, ¿qué va a hacer? No les queda otra. Pero él entraba a la clase diciendo, hay cosas que se pierden. Por lo tanto, yo le sugiero, y nos decía un montón de cosas, hay algo en eso, porque pensando en iglesias locales, hay iglesias, por ejemplo, que mantienen sus herramientas de estudio digital. Entonces su escuela bíblica, por ejemplo, o la reunión de estudio, han decidido hacerla digital porque tiene mayor alcance. Bueno, pero ¿qué se perdió ahí? O sea, está interesante conversarlo. Sí, lo hacemos así, lo dejamos para el episodio de cierre, esas dos. Sí, ya, va a quedar mucho en el tintero. Lo que pasa es que si seguimos, sí. vamos a estar media hora más, ya. porque con estos dos conceptos está muy interesante. Te decía, esta conferencia que estuve, que se satanizó la tecnología, era la tecnología y la obra misionera. Y en vez de decir, oye, acá hay cosas que se ganan, pero también hay cosas que se pierden, se satanizó y no se dijo nada. Claro. Y hoy por hoy, las misiones han cambiado por el uso de tecnologías. Sí. Profesionales, especialistas en tecnología, hoy pueden ir a países que antes eran imposible llegar como misionero. Entonces, la tecnología aún ha abierto puertas para llegar a un montón de lugares. Sí. Pero bueno, creo que hay mucho para seguir hablando. Síguenos en nuestra... Pero es que creo que hay algo ahí que ese uso, ni el uso indiscriminado, ni eso. Me gustó lo que dijiste. El rechazo a la tecnología transformado en valor. Como que si eso nos hiciese más espirituales. Claro. Y imagínate si Pablo hubiese dicho, no, yo no voy a poner nada por escrito, porque eso es satánico, lo hago cara a cara. No tendríamos no tendríamos más de la mitad del Nuevo Testamento si Pablo hubiese tomado como el rechazo a la tecnología un valor. Sí. Gracias, apóstol Pablo, te mandamos un saludo hasta el infinito y más allá. Sí, bueno, creo que ahí vamos a poder tocar un montón de temas. Y esto es, como se trata de sabiduría, es constantemente volver, es constantemente regresar con tu experiencia, con la manera en que has estado interactuando con la palabra, con Dios mismo, o sea, entendiendo de que nosotros tenemos el Espíritu Santo con nosotros que nos va guiando, dirigiendo y o sea, creo que es ese trabajo constante. Sí. O sea, vivimos en una época donde la tecnología está cambiando de manera muy rápida. No hay ni siquiera chance de absorber el impacto antes de que somos confrontados de que si deberíamos usarlo o no. Van a haber errores, pero por eso nosotros tenemos que ejercer discernimiento, sabiduría y también creo que volver a revisar cosas. Quizás han habido cosas donde hemos aceptado indiscriminadamente, hemos rechazado indiscriminadamente y es constantemente volver a tocarlo, a ver qué onda con esto. Próximo episodio, tecnología en la vida familiar. Sí. Así que lo anticipamos y como hemos podido anticipar el episodio de cierre, mándanos tus preguntas. Ya tiramos algunos temas que nos quedaron en el tintero porque no queremos hacer un episodio de cierre y uno de preguntas, sino en el de cierre involucrar tus preguntas. Entonces, entre semana, _podcast, a nuestros números personales, señales de humo, como quieras mandarlo, nos hace bien por YouTube, por Spotify. Por Discord, si quieres. Por Discord. Por donde sea, pero tus preguntas nos van a ayudar y nos vemos próxima semana. Hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X, entresemana CV.
Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.